Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús: el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Hay, y en varios sitios además, profesores de teología que son ateos. Lo mismo que enseñan teología, podían enseñar historia o matemáticas. Y son ateos. Quizá tuvieron la fe, la perdieron, bueno, y enseñan dogma o enseñan Biblia, son varias universidades. Otros, por el contrario, son supuestamente creyentes y enseñan cosas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. Esto es una cosa que sucede, ¿no? Y además hace ya tiempo que sucede. Esto uno se plantea decir, pero la enseñanza de las cosas de Dios puede hacerse desde la falta de experiencia de Dios. Por el contrario, te encuentras con personas muy sencillas, sin estudios, a veces sin estudios de ningún tipo, y desde luego sin estudios teológicos, que tienen una gran profundidad, una sabiduría especial, y no saben mucho de cuestiones bíblicas o dogmáticas, pero notas que tienen no solo la experiencia de la vida, la sabiduría de la vida que dan los años, sino que tienen una sabiduría espiritual profunda. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay sabios que no saben y no sabios que sí que saben? ¿Por qué es esto? Y además es, repito, frecuente, por lo menos entre los no sabios oficialmente. ¿Por qué? Lo dice Jesús hoy en el Evangelio. Al que me ama, dice Jesús, mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Y añade, yo me manifestaré a él. Es decir, no hace falta ser un letrado, un docto, para tener una experiencia de Dios y que sea el propio Dios el que te enseñe las cosas. En la historia tenemos notables ejemplos, quizá uno de los más conocidos sea el santo cura de Ars, que era un hombre poco ilustrado. De hecho, le fueron aprobando los cursos de teología por su bondad, porque era intelectualmente muy limitado, y le mandaron, cuando le ordenaron de caridad y de compasión por su bondad, pero no por sus estudios, le mandaron a una aldea perdida que además había tenido muchas dificultades en el pasado con los curas que había habido allí, a la aldea de Ars. Le mandaron como una especie de destierro. Bueno, este es tonto, le mandaremos donde no quiere ir nadie, que vaya allí. Y es el patrono del clero. Y acudía a la gente, los nobles, los ricos, desde París, que estaba bastante lejos en aquella época, con la forma de desplazarse que había, para escucharle, para oír sus homilías, para confesarse con él. Si no tenía estudios, o los que tenía eran mínimos, ¿por qué se producía esto? ¿Por qué se pasaba muchas horas rezando?
Y esto creo que tenemos que aprenderlo nosotros también. Es necesaria la formación y es necesaria naturalmente la buena formación, pero es mucho más necesaria la oración. Hay que construir una relación personal con Jesús, hay que construirla. Yo veo, por ejemplo, nuestros novicios están dando sus primeros pasos en la vida espiritual más sistemática, digamos, porque antes del noviciado ya tenían una vida espiritual, si no, no habrían hecho la opción que han hecho. Y me recuerda cuando yo tenía sus años, 18 años, 19, yo entré con 18 al noviciado. Y por ejemplo, en aquella época yo leía mucho en la oración, leía. Me enseñaron que la lectura era una forma de oración, leía, me paraba, hablaba con Jesús, seguía leyendo un párrafo, a veces una página, me paraba, cuando algo me llamaba la atención, hablaba con Jesús, seguía leyendo. Hoy ya no puedo leer, soy incapaz de leer. Me refiero en la oración, en el otro leo mucho, pero soy incapaz de leer en la oración. Ya no necesito leer para hablar con Jesús. Me basta ponerme delante de Él y ya está, no hace falta nada más. Hay que aprender, lógicamente, y se empieza con andar con muletas y después se corre, ¿verdad? Los niños al principio andan a gatas y después con un taca-taca y después ya corren, ¿no? Creo que eso lo tenemos que hacer todos. Es decir, tenemos que llegar a tener una relación con el Señor, en la cual el Señor nos hable directamente al corazón. No me refiero a nada de revelaciones ni cosas de esas, sino la comunión entre el Señor y nosotros. Una comunión de alma a alma, donde tú sabes que te escucha y tú sabes que le estás escuchando a Él. Esto no va a ser nunca nada que te diga algo contrario a las enseñanzas de la Iglesia, sino más bien es una comunión espiritual. Pero esto no solamente es cuestión de oración, es cuestión también de amor. Insisto, dice Jesús, al que me ama, yo me manifestaré a Él. Al que me ama, y la oración es una forma de amar, y al que me ama, y el amor al prójimo es una forma de amar. Necesitamos estar con Jesús, más que nunca. Necesitamos ser las ovejas que escuchan la voz del pastor. Que las ovejas sepan distinguir la voz del pastor de otras voces que a veces intentan suplantar al pastor. Necesitamos tener ese sensus fidei, ese sentido común de los fieles para saber cuál es la enseñanza de Cristo y qué otras voces no son de Cristo, aunque vengan muy bien autorizadas. Pidámosle al Señor que hable en nuestro corazón y escuchemos a ese Señor que quiere hablar en nuestro corazón. Y para eso, tiempo. La oración necesita tiempo, incluso tiempo de aburrimiento. La oración necesita tiempo, necesita perseverancia, no un día un atracón y muchos días sin nada. Necesita tiempo, necesita perseverancia y necesita amor. Que así sea. De pie, por favor.